una señal que tienen en este momento. De esta manera, pequeño sondeo de opinión por parte de ustedes, pues me van a reportar, pues gracias a Julio, pues, Lilian, Beverly, pues me indican que todo está bien. Y tarde a ustedes, a todos y todas, pues vamos al tema, que es una continuación en el que es necesario pues, al tema. En cuanto a lo que corresponde a contenidos de evaluación, claro, en el examen se evalúan los módulos que he evaluado. Esto significaría entonces que nuestra sesión final de evaluación, pues vamos a evaluar desde el tema, nosotros nos quedamos hasta el módulo 5, entonces sería módulo 6, módulo 7, 8 y 9. Claro, es lo que vamos a generar como objeto de evaluación material, objeto de estudio que van a tener, al igual que lo habíamos hecho en las primeras dos evaluaciones, primero y segundo parcial. Por entonces, ¿qué tenemos acá? Pues vamos a comenzar recordando, pues básicamente que nos habíamos quedado en este tema. Ustedes en un momento dado pues ya lo habían visto y que en este caso lo habíamos dejado como la antesala pues, para el inicio de esta sesión. Vamos a desarrollar dentro del programa oficial de estudio, pues bien común en la seguridad jurídica, la justicia y la solidaridad jurídica. Y he de comentarles de que no son los únicos valores jurídicos, hay más, pero los primeros tres, bien común, seguridad jurídica, la justicia, han sido considerados, que puedo mencionarles, el criterio de un jurista mexicano reconocido a nivel internacional, como lo es Eduardo García Maínez. Él establece de la categoría de valores jurídicos fundamentales, ubica el bien común, la seguridad jurídica y la justicia. En una forma contemporánea, pues se platica, se incursiona, se menciona la solidaridad jurídica, pero tradicional o clásicamente los primeros tres, este jurista mexicano pues los ha considerado como fundamentales. Por lo tanto, pues vamos a disertar. Voy a hacer una aclaración antes de comenzar. Este tema es un tema profundo, es un tema de filosofía del derecho. En un momento dado, la última etapa en cuanto a los niveles de complejidad que tiene el estudio del derecho. Voy a hacer una adecuación de un contenido que es profundo a nivel de un pensum introductorio, pero de alguna manera pues esto no le va a restar rigor académico y por supuesto profundidad en cuanto al análisis. Entonces vamos a iniciar esta sesión indicando de que nos vamos a ir al nivel superior de el estudio del derecho y la filosofía del derecho. Pero no se preocupen, pues vamos a generar la manera más apropiada de que sea comprendido el tema. Y por lo tanto, pues voy a solicitarles su adecuada atención para que puedan tener una comprensión inicial de este tema. Pero entonces creo que están las condiciones dadas.
alguien que solicita momento de ingreso, pues ya está. Entonces, les voy a compartir a ustedes básicamente siguiente. Ya habíamos mencionado de que estos son los 4 valores, no son los únicos valores jurídicos, pero es necesario establecer que en la filosofía, este tema es un tema de axiología, que es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar los valores. Esos valores que inspiran las actuaciones de nosotros como seres humanos insertos en un colectivo social. Bajo ese contexto, entonces, vamos a dejar en claro que los valores son estudiados desde el punto de vista filosófico a través de una disciplina que es la axiología. Ahora bien, van a haber muchas preguntas, por supuesto, qué consisten los valores, cuáles son, etcétera, etcétera. Pero como lo habíamos mencionado, pues cada respuesta llegará en su momento oportuno. Entonces, en primer lugar, partamos de que en el ámbito de las reflexiones axiológicas que se hacen en el fenómeno jurídico, cuando la axiología, rama de la filosofía que se encarga de estudiar los valores, enfoca su estudio en los valores que tiende a realizar el derecho, entonces hablamos de una axiología jurídica. Entonces ya entra en materia jurídica. Entonces, ¿qué tiene obviamente como función? El análisis o estudio ya específico, porque de la gama de valores sociales, que son muchos, se va a reducir básicamente y enfocar o centralizar en los valores que tiende a realizar el derecho, y por eso es que a la axiología se le adiciona este calificativo de jurídica para hacer referencia a los valores que tiende a realizar el derecho. El estudio de esos valores les corresponde o les va a corresponder a esta disciplina que es una rama de la filosofía del derecho. Bueno, entonces vamos poco a poco enfocándonos en este tema. Lo importante de este asunto axiológico es despejar algunas dudas que son generales. Cuando nosotros hablamos desde el punto de vista de todos los criterios que se han emitido por los diversos autores en torno a lo que estos representan, los valores, entonces hablamos de una teoría de los valores. Hay una vasta literatura que ustedes no se pueden imaginar en torno a este tema. Entonces, vamos a utilizar el valor como un concepto. Por supuesto, hay que reflexionar sobre el ser mismo del valor, que se refiere a su naturaleza. El carácter implica los rasgos que van a distinguirlos, así como los criterios que se han emitido por parte del sujeto conocente. Emite un criterio o juicio de valor, y verán ustedes interesantes posiciones de reflexión axiológica que se han realizado a través de la historia. Y es así, entonces, como vamos inicialmente a poder distinguir una teoría de los valores de un sistema cualquiera de juicios de valor. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta materia, los valores, entonces podemos darnos cuenta que no se hacen o dejan esperar los juristas, los estudiosos del derecho, pero vamos a ver posiciones, hay teorías contrapuestas, pero es en un momento dado justo reconocer que de la diversidad de teorías, que son planteamientos teóricos a nivel doctrinario, se ha aceptado una corriente más que otra, y en un momento dado es una concepción objetivista que cuando considera los valores nos dice que estos son virtudes o cualidades que hacen ser a las personas de cierta manera, independientemente de su ser físico o espiritual. Esto es interesante porque cuando nosotros hablamos de los valores, vamos a entender, y una pregunta, tal vez les pueda dar a ustedes la respuesta de por qué objetivista. Claro, hay otra posición contraria que es la subjetivista. Voy a hacer una pregunta. Claro, no vayan a activar su micrófono, tan solo ustedes imaginen la respuesta. La justicia, que definitivamente es un valor jurídico,
existe independientemente del sujeto que emite un criterio de valor, o la existencia de la justicia está condicionada a lo que ese sujeto cree que es ella. Independientemente, si se reconoce la existencia de un valor independientemente del sujeto y que los valores tienen existencia objetiva, o bien si se condiciona la existencia del valor sí y solo sí a la manera en que el sujeto conocente está pensando en torno a lo que representa el valor, entonces estaríamos viendo cómo en un momento dado, pues, vendría esta pregunta: la justicia es algo independiente de la existencia del ser. La justicia ha existido inclusive antes del surgimiento del ser humano, seguirá existiendo aún después de la desaparición del ser humano como especie. Y es aquí en donde entran estas teorías. Claro, se las voy a ir explicando poco a poco, pero de las concepciones teóricas, pues, como que hay mayores adeptos, hay gente que en un momento dado pues tiene más inclinación por reconocer la existencia objetiva de los valores independientemente de lo que nosotros como seres humanos podamos creer. La justicia seguirá siendo justicia, la entendamos o no la entendamos, pues es algo independiente al sujeto que emite un juicio de valor. Entonces, ¿qué tendríamos por acá? Estamos entrando en el ámbito axiológico. La pregunta obligada a responder a continuación es esta: ¿y qué son los valores? Para no hacer esperar la respuesta, pues voy a generar un criterio, les comparto uno de tantos criterios, y es del jurista sudamericano, profesor de Derecho chileno, Máximo Pacheco. Cuando él define lo que representa un valor o lo que es un valor, pues nos dice que estos, así como lo ven, son modelos ideales que el hombre pretende tener en cuenta para desarrollar su conducta dentro de la sociedad, atribuyéndoles, por supuesto, las características de ser absolutos, trascendentes, inmutables y, por último, universales. Cuando nosotros hablamos de esta definición, ustedes podrán darse cuenta de que hay aspiraciones o metas supremas que tiende a realizar, por supuesto, el ser humano, y por lo tanto, vemos que los rasgos que se constituyen características que los distinguen, el carácter absoluto es total. La trascendencia implica que rebasan los límites de tiempo y espacio físico. Su proyección a través de tiempo y espacio pues trasciende. La inmutabilidad implica que no van a sufrir cambio, modificación alguna. Y en cuanto a su proyección, es universal aquí y en cualquier confín del universo. Y esto nos propone, por supuesto, Máximo Pacheco. Lo interesante es que hay conceptos necesarios de platicar, y vamos a encontrar de alguna manera aspectos, por supuesto, pues pero muy puntuales en torno a esta temática, y lo que vamos a establecer o determinar es que estos, en el caso de los valores, pues son definidos de esta manera como la hemos estado viendo en nuestra pantalla, pero podría decirles a ustedes que en el caso de los valores, pues son en un momento modelos que se constituyen en esta situación, podríamos decir, en arquetipos. Un arquetipo, pues básicamente constituye pues un patrón ejemplar del cual se derivan otros objetos, ideas o conceptos. En otras palabras, pues podemos decir que el arquetipo es el modelo perfecto. Claro, y aquí podríamos recordar un tanto, pues en la filosofía del filósofo griego, pues Platón, pues indica que se expresan las formas sustanciales de las cosas, claro, que existen eternamente en el pensamiento divino.
En otras palabras, pues estamos viendo de que cuando se identifica al valor como un arquetipo, más que podríamos analizar el significado etimológico de la palabra arquetipo, que por supuesto proviene del griego archein, que va a significar original, y tipo, que significa estándar, tipo. Por lo tanto, podría decirles que desde el punto de vista etimológico, el arquetipo es un estándar que le sirve de modelo a las personas, a los objetos, a los conceptos, a las creaciones en términos generales. Pues bien, entonces estamos viendo de que estos modelos ideales a los que se refiere el profesor de Derecho Máximo Pacheco constituyen arquetipos, los valores. Ahora bien, ¿qué tenemos que mencionar? Pues veamos lo siguiente. Pensadores y filósofos de la talla de Max Scheler nos dice que los valores son, y quiero que vean la definición, pues son cualidades de un orden especial que descansan en sí mismas, se justifican en sí mismas simplemente por su contenido. Y esta ya es otra manera, entonces, de entender y de concebir lo que representa un valor. Ahora bien, de todo esto que estamos viendo, recuerden, porque es un arquetipo, que significa este concepto, entonces hay modelos ideales, hay aspiraciones máximas o supremas por alcanzar. Y estos se constituyen básicamente en valores. Y la palabra valor no la estamos utilizando desde la acepción, sentido, significado económico, sino que lo estamos viendo desde un punto de vista axiológico y es filosófico. Por lo tanto, si nosotros vamos a establecer una definición, otra definición, pues vemos que son arquetipos ideales, absolutos, trascendentes, inmutables, universales, cuyo ser no está condicionado por ningún concepto subjetivo sobre los mismos. Y aquí hago un paréntesis. Noten que aquí en esta, perdón, definición de los valores, está estructurada en base a una concepción objetivista, porque está reconociendo la existencia de los valores independientemente del sujeto que valora. Y esto significaría que la justicia va a seguir siendo justicia independientemente de lo que nosotros creamos o desconozcamos de la misma, va a seguir existiendo. Por lo tanto, la inserción de los valores en las cosas no depende de nuestra voluntad, de nuestro pensamiento, sino de la naturaleza misma de los objetos o cosas. Y es por ello entonces que en esta definición que tiene impregnada una corriente o concepción objetivista, se da una primera explicación a qué son los valores. Se trata de definir el concepto de los valores. De esta manera entonces vamos poco a poco pues, viendo y adentrándonos en el tema. Y podría decirles que para explicar la existencia de los valores, entonces las corrientes doctrinarias pues no se han hecho esperar y hay unas que se han enfrentado a otras. Eso significa, en otras palabras, de que no existe un criterio uniforme, no hay una teoría o posición universal y absolutamente aceptada. Porque vean lo que tienen ustedes en su pantalla. Para algunos autores, los valores tienen una naturaleza objetiva, su ser es objetivo. Y por lo tanto, van a existir los valores independientemente del sujeto que valora. La justicia seguirá existiendo independientemente de lo que nosotros creamos que es. O en el peor de los casos, aunque desconozcamos o no sepamos que la justicia, pues va a seguir existiendo, porque tiene una naturaleza objetiva. Pero para otros, noten que se van a ubicar en una posición diametralmente opuesta a la primera, que nos están diciendo que los valores son subjetivos y por lo tanto
Esto va a significar, en otras palabras, que la existencia de los valores está condicionada, está supeditada y por lo tanto depende directamente de la persona, del sujeto que expresa un criterio valorativo. Entonces, los valores van a estar condicionados a lo que nosotros creamos que son. Y por eso es que pienso y luego existe el valor. Está condicionado, o sea, a lo que nosotros creamos. Entonces no son algo que existan fuera de nosotros, están supeditados y subordinados, dependen directamente de lo que nosotros creamos que es. En otras palabras, entonces, se contrapone a la primera corriente que destaca la naturaleza objetiva de los bienes. Pero ahí ustedes podrán encontrar diversas maneras de entender la existencia de los valores, pues aparece una tercera posición doctrinaria que nos dice que los valores son realidades estructurales que van a tener existencia y por lo tanto tienen sentido en situaciones concretas. Entonces, y podríamos seguir en torno al tema de la existencia de los valores, pero para no hacer más profundo el análisis, y también respetando la dosificación de contenido a un pensum introductorio, entonces podemos ver básicamente que se ha discutido si existen o no independientemente de nosotros. Unos dicen que sí existen independientemente del ser humano o de lo que nosotros creamos, y otros dicen que su existencia está subordinada a lo que nosotros creamos. En otras palabras, existen porque nosotros estamos pensando. Estos existen y es una creación supeditada al pensamiento del sujeto que emite un juicio valorativo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? No vamos a llegar a una conclusión ni voy a hacer apología. Lo que sí les puedo decir que de estas dos corrientes, pues hay una mayoría que va sobre la naturaleza objetiva. Pero no significa que hayan detractores de esa posición. Porque también hay otros que, pocos, pero los hay, pues que consideran que son subjetivos. Luego, pues vamos a establecer, pues desde el punto de vista jurídico, vemos que hay un jurista guatemalteco, y justo es reconocer al doctor René Arturo Villegas Lara. Él parte de un criterio interesante y se los comparto a ustedes porque él indica de que los valores se pueden explicar tanto de una manera subjetiva como objetivamente. Tiene que ser dos situaciones diametralmente enfrentadas e irreconciliables. Y en esta posición ecléctica del jurista guatemalteco antes mencionado, pues podemos ver los argumentos. Subjetivamente se pueden explicar los valores porque se dice que estos expresan contenidos de conciencia social. Cuando nosotros hablamos de ese concepto de la conciencia social, en términos muy elementales, vamos a hacer referencia al pensamiento prevaleciente dentro de una sociedad. En otras palabras, estamos viendo de que hay dentro del colectivo un reflejo que es ideal de lo que se aspira a alcanzar dentro de ese contexto societario del cual se forma parte. Entonces, si es así, son una parte que representan el pensamiento del colectivo social, hablamos de la conciencia social, y en ese aspecto, pues claro, que va a ser evidentemente subjetivo. Y hay ideales reflejados, aspiraciones supremas por alcanzar. Pero por el otro lado, también se dice por parte del jurista guatemalteco Villegas Lara, pueden explicarse objetivamente. ¿Por qué? Porque al pasar a formar parte de lo que nosotros como seres humanos pensamos y creemos, esto se va a traducir en productos culturales, se van a justificar, se van a explicar dentro de la sociedad, porque van a haber patrones de conducta, y esto ya es objetivamente observable en nuestro comportamiento como miembros de un colectivo social. Entonces,
se reflejan objetivamente. No podemos ver y comprobar en un momento dado objetivamente la conciencia del sujeto, pero sí estamos viendo sus actitudes, estamos viendo sus comportamientos. Tiene un impacto porque se exterioriza la conducta y por lo tanto esto ya es susceptible de una aprehensión sensorial y esto genera el carácter objetivo. Podría recordar en este momento lo que les había comentado hace un tiempo en torno a las normas ideológicas. Ustedes que han dado seguimiento y que han estudiado, por supuesto, como corresponde la temática. ¿Se recuerdan cuando estábamos disertando sobre la clasificación de las normas sociales? Pues platicamos de las normas tecnológicas por un lado, de las normas ideológicas por el otro. Pero en el tema de las normas ideológicas, pues mencionamos el concepto de la ideología. Lo que voy a mencionar a continuación no representa apología de ninguna corriente de pensamiento, pero sí me parece interesante recordarles, si ustedes tienen a bien, pues recordarán un caso que yo les planteé como un ejemplo. Este era el siguiente. Un caballero pues va en una de las aceras de la ciudad de Guatemala, él quiere comprar un periódico. ¿Recuerdan de este caso? Claro, no van a activar el micrófono, por favor. Encuentra a un vocero de prensa en una esquina, pues toma su billetera, trae el dinero, cancela. En el momento en que introduce nuevamente su billetera en el bolsillo del pantalón, se le cae. ¿Recuerdan este caso? Viene una persona, se fija la situación, pues toma la billetera, pues a pocos metros de ese señor se le cayó su billetera, aquí está, y se la devuelve. El otro caso que ustedes espero que se recuerden, pues es de la otra persona en el mismo escenario, pues cuando se da cuenta, pues coloca el pie sobre la billetera, discretamente la toma, la introduce en el bolsillo y se va en dirección opuesta al propietario de esa billetera. ¿Por qué uno actuó de una manera y por qué otro actuó de otra manera? Y es acá en donde me viene este ejemplo, porque tiene que ver con el concepto de la ideología y una materialista dialéctica, Marta Harnecker, nos indica de que la ideología es un sistema, representa un sistema dual. Un sistema, por un lado, de creencias y representaciones y un sistema de actitudes y comportamientos sociales. Por lo tanto, estamos viendo, en otras palabras, de que nosotros nos vamos a comportar de acuerdo con nuestras convicciones internas, nuestra manera de pensar. Entonces, un sujeto actuó porque es así como cree que es correcto. Y esto implica que así como él piensa, va a actuar. Y sus acciones van dirigidas por la manera en la que él cree que es correcto actuar. Y el otro, pues, actuó de la otra manera, independientemente, encontró un beneficio sin que le costara absolutamente nada, pero el otro sujeto, pues, tenía la convicción y, por lo tanto, en su creencia, el sistema de representaciones van aparejadas de un sistema de conductas y comportamientos y él consideró oportuno devolver algo que no le pertenecía a una persona que con esfuerzo, con trabajo honrado, pues por supuesto, gana el sustento diario y consideró de que no era correcto aprovecharse o beneficiarse perjudicando la economía de otra persona. ¿Por qué les platico de esto? Porque vean lo que tienen ustedes en su pantalla. Claro, esas actitudes y comportamientos reflejan valores dentro de una sociedad y por lo tanto van a formar parte de ese sistema de ideología. Y es así como podemos ver que, entender o comprender por qué el profesor, el doctor René Arturo Villegas Lara, pues nos dice que se pueden explicar los valores tanto subjetiva como objetivamente. Pues entonces continuamos acá disertando sobre este tema. Muchas cosas por platicarles. Se ha dicho, por otro lado, y esto no lo podemos negar, que los valores llevan una gran carga de relatividad.
Y ustedes se recordarán, bueno, pero si en las definiciones anteriores dice que son absolutos, ahora resulta de que esto lleva una carga de relatividad, ¿cómo explicamos esto? Y la explicación la tienen ustedes en su pantalla porque los valores per se son contenidos de conciencia social. Y aunque rijan conductas individuales, lo que podemos ver si en retrospectiva realizamos un análisis de la historia de las sociedades humanas, pues vamos a encontrar, en este caso, una actitud de las sociedades anteriores muy distinta, dependiendo del tiempo y el espacio, que como contexto utilicemos como referencia. Podríamos ver de que lo que hace unos siglos o miles de años se consideraba justo, pues ahora es injusto. Y por eso es que hay quienes nos dicen que están impregnados de una carga de relatividad. Aquí tendríamos que discutir en torno a si los valores son absolutos o si estos son relativos. Y van a encontrar enfrentadas las posiciones y por lo tanto, tan solo el ejercicio, porque es lo que pretendo con ustedes, no es venir a convencerlos, sino decirles, miren, unos piensan esto y otros piensan lo otro. Al final de cuentas, ustedes tomarán, que tienen esa libertad, en este caso, de seleccionar cuál es la posición que va a llenar sus expectativas desde el punto de vista académico. Pero entonces aquí vemos que hay quienes dicen que tienen una gran carga de relatividad, pues entonces es discutible si son o no absolutos. Pero están otras posiciones también que no son afines a otras maneras de pensar. Entonces tenemos los valores jurídicos. Claro, lo que vamos a hacer entonces es, de una manera pues ya particular, ver que en la sociedad hay diversos valores, y no todos son jurídicos, hay diversas especies de valores. Pero cuando nos enfocamos a esos modelos ideales, esas aspiraciones supremas que tiende a realizar el derecho, entonces estamos hablando de valores jurídicos. Este tema definitivamente es un tema que forma parte del contenido de la filosofía del derecho, pero dejo en claro que es de los últimos cursos, allá en el 10º semestre de la carrera, ya al final de la carrera, pues viendo filosofía del derecho. Pero es necesario a ustedes introducirlos desde el inicio en el tema de reflexión axiológica y tener una aproximación a esta disciplina que es la axiología jurídica, que básicamente va a encargarse de estudiar de una manera pormenorizada cuáles son esos modelos ideales, esos arquetipos que pretende realizar el derecho. Entonces, ya al finalizar el estudio de la carrera, pues ustedes van a tener una visión mucho más amplia, ya que habrán entrado a las profundidades del estudio del fenómeno jurídico, y ya podrán emitir o fijar una posición desde el punto de vista académico al respecto de lo que representan los valores en su dimensión jurídica. Bueno, entonces, haciendo la aclaración, pues continuamos disertando sobre la temática. Voy a presentarles a ustedes pues una definición del derecho. Y aquí hago un paréntesis. Se recuerda que cuando definíamos el derecho, pues utilizamos como un patrón de referencia la definición que nos da el jurista guatemalteco Romeo Alvarado Polanco. ¿Se recuerdan ustedes que nos definía el derecho como un sistema coactivo de normas generadoras de autorizaciones y deberes, etcétera, etcétera? Pues bien, aquí les presento otra definición de este clásico del derecho, jurista mexicano reconocido a nivel internacional, Eduardo García Maez. ¿Cómo define el derecho? Pues vean ustedes, es un orden concreto instituido por el hombre para la realización de valores colectivos, cuyas normas, integrantes de un sistema que regula la conducta de manera bilateral, externa y coercible, y si me permiten yo le agregaría, en este caso, heterónoma, son sancionadas y, en caso necesario, aplicadas o impuestas por la organización estatal que determina
de las condiciones y los límites de su fuerza obligatoria. Claro, es una de tantas definiciones, es una excelente definición que requiere, por supuesto, por la complejidad y abstracción que esta representa, un análisis detenido. Sin embargo, pues voy a destacar acá que, siendo así, el maestro mexicano García Máñez pues establece que el derecho, por supuesto, a través de su expresión formal en sociedad, que es la ley, tiende a la realización de los valores. Es un instrumento, es un medio para la consecución de los valores y tiene ese carácter instrumental. Esos valores, y dentro de estos, pues vamos a hablar de la justicia, implicará entonces que va a alcanzarse esta, entre otros valores, sí, solo sí, pues existen los mecanismos, las herramientas, los instrumentos apropiados para alcanzar tal fin. Y en este caso, pues estamos viendo de que se da el concepto de la ley como expresión formal del derecho en sociedad, como instrumento para la realización, obviamente, de ese valor jurídico central que es la justicia. Claro, nosotros por ética profesional tenemos como un imperativo el luchar porque prevalezca el imperio de la ley, pero el día en el cual entre en contradicción, riña la ley y la justicia, entonces debemos luchar porque prevalezca la justicia. Y esto es en base a entender el carácter instrumental que como herramienta o medio tiene la ley con respecto a ese fin supremo, esa aspiración suprema, que en este caso, pues, indudablemente es el valor justicia. Bueno, entonces continuamos disertando o platicando sobre esta temática y qué encontramos entonces a continuación. Vamos a encontrar entonces algunos componentes necesarios. Veámoslos entonces en este preciso instante. En cuanto a las denominaciones que suelen dársele, pues van a encontrar ustedes en la literatura derecho natural, derecho racional, idea de justicia, fin supremo del derecho, deontología jurídica, ideales jurídicos, crítica ideal del derecho, estimativa jurídica. Finalmente, pues mencionamos la axiología jurídica y todavía me quedé corto en la lista. Entonces, vamos a ver algunos aspectos que tienen, por supuesto, esa relación con los valores. En nuestro caso específico, pues vamos a hablar de la axiología jurídica. Vemos entonces, estamos en el punto indispensable para dar respuesta a esta pregunta. Y es la siguiente. ¿Cuáles son los valores en que se fundamenta el derecho? Quiero que noten ustedes que los autores nos dan las respuestas. Un clásico, no reconocido a nivel internacional, Gustavo Radbruch, nos dice que son dos: la justicia y la seguridad jurídica. Dos. José Rolsbeth indica que los valores morales, el bien común, la seguridad y la justicia son los valores en que se fundamenta el derecho. Entonces subió de dos, que mencionaba Radbruch, a 4. El filósofo del derecho, también reconocido a nivel internacional, Carlos Cosio, nos dice que la paz, la seguridad, la justicia, el orden, el poder, la cooperación y la solidaridad. Entonces tenemos 2, 4, 7 y así vamos a seguir nosotros encontrando respuestas. Y cada jurista, cada estudioso del derecho va a emitir su opinión personal en torno a cuáles son los valores, pero pueden darse cuenta que hay algunos que son como denominadores comunes en cada una de estas categorías antes mencionadas. Pero si lo vemos desde el punto de vista doctrinario, pues tenemos y nos quedamos cortos con la clasificación de los valores. Entonces vamos a reducir un tanto el ámbito para establecer a nivel legal qué encontramos.
Y aquí les presento el texto del artículo 51 de la Ley del Organismo Judicial en Guatemala. ¿Y qué nos dice ese artículo? El organismo judicial, en ejercicio de la soberanía delegada por el pueblo, imparte justicia conforme, quiero que noten ustedes, 1. La Constitución Política de la República. 2. Los valores. Y 3. Las normas del ordenamiento jurídico del país. Estos son entonces los aspectos que deben tomarse en consideración al momento de impartir justicia en Guatemala, que no solo es la Constitución Política, sino también son los valores jurídicos y también las normas de ese ordenamiento jurídico que están, por supuesto, plasmadas en la ley. Entonces, se les menciona como este fundamento del cual debe partirse para impartir justicia. Tomar en cuenta los valores, junto con los otros dos. Luego, definitivamente, pues tendríamos que encontrar a qué valores se refiere la norma anteriormente transcrita. Aquí, pues hay una respuesta, pero también la vamos a aquilatar en base, básicamente, a lo siguiente. Se menciona buscar la respuesta en los artículos 1 y 2 de la Constitución Política. Pero a continuación, pues voy a presentarles, voy a dejar de presentar esto para presentarles el preámbulo de la Constitución Política, en este caso de la República, y que sería entonces básicamente lo siguiente. Veamos qué tenemos por acá. Entonces, tendríamos básicamente lo siguiente. Ustedes pueden ver de qué aparece el preámbulo de la Constitución Política. Lo que vamos a encontrar, solo voy a ver la forma de agrandar un tanto por acá. Entonces, vamos a encontrar, si ustedes lo ven, lo siguiente. Vemos que en este contexto, y quiero que pongan mucha atención en lo que vamos a ver a continuación, aparece la Constitución Política pues mencionada en este texto. Voy a ver entonces acá, creo que voy a tener que agrandar un poco. Vamos a agrandar un poquito la... Entonces quiero que noten lo siguiente. Invocando el nombre de Dios, nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente. Ya sabemos que la Asamblea Nacional Constituyente es, por supuesto, un órgano de carácter legislativo, extraordinario y temporal, al cual el soberano pueblo de Guatemala le otorgó el mandato de crear la Constitución. Entonces, vamos viendo, con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, y al Estado como responsable de la protección del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. Inspirados, en este caso, en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural, decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho. Claro, pues no se preocupen de leerlo, ahí
notita del preámbulo de la Constitución. Pero quiero destacar con ustedes el texto siguiente. Quiero que noten básicamente el siguiente componente. Cristel, por favor, el micrófono. Cristel Orellana. Entonces, en este caso, quiero que noten lo siguiente. Se mencionan varios valores. Ahora bien, adicionalmente a esto, vamos a establecer básicamente el contenido de nuestro, en este caso, texto constitucional. Pues nos vamos a ir. Voy a dejar por acá la presentación, vuelvo con ustedes y vamos a ver en este caso lo que tenemos ya en los artículos específicos. Y estamos acá. ¿A qué valores se refiere? Ya vimos el preámbulo, pero aquí les voy a presentar el texto, perdón, del artículo primero, en donde lo que vamos a encontrar básicamente mencionado es lo siguiente. Protección de la persona humana. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Noten entonces ustedes que en Guatemala el fin supremo del Estado no es la realización de la justicia, no es la realización de la seguridad jurídica, es la realización del bien común. Y este es el valor que en un momento dado se constituye en fin supremo del Estado de Guatemala. Entonces ya está mencionado aquí en el texto de la Constitución uno de estos valores de carácter fundamental, como lo es el bien común. Y recuérdense los demás que son mencionados en el preámbulo de la Constitución Política. Pero en el caso del artículo 2, establece básicamente lo siguiente: deberes del Estado. Entonces, las obligaciones que se imponen para el Estado de Guatemala, es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Entonces, lo que estamos viendo es que dentro de estos aspectos regulados en el texto constitucional, pues estamos mencionando valores jurídicos. Y dentro de estos, tres tienen la categoría de fundamentales, como es el bien común, la justicia y la seguridad jurídica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues lo que vamos a encontrar básicamente es esto. De lo que se expresan de estos artículos constitucionales y también del preámbulo, vamos a desarrollar tres que son clásicos y son ubicados como fundamentales según el criterio del jurista Eduardo García Maínez, y vamos a mencionar adicionalmente otro que es aunque no está contemplado de una manera expresa, vamos a hacer una referencia a la solidaridad jurídica. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Comencemos a disertar sobre esta temática y vamos a desarrollar la denominada justicia. Bueno, aquí estamos entonces y tenemos en este caso la justicia que aparece en este momento como podemos decir así, un valor de carácter fundamental. Pero antes de explicar el tema de la justicia, vamos a tener obligadamente que generar como marco teórico de referencia sobre este tema. Encontraremos definitivamente que los autores pues han expresado su opinión. Hay preguntas obligadas. ¿Qué es la justicia, por ejemplo? Y claro, antes de explicar esta presentación, pues vamos a generar un preámbulo. La justicia representa, por supuesto, pues un conjunto de criterios, de actitudes necesarias para que las relaciones interpersonales y además las relaciones con las instituciones y los grupos humanos sean adecuadas y, por supuesto, equilibradas. Puedo decirles que la justicia, claro, representa un concepto social profundamente arraigado en la filosofía moral y en la ética.
considerado, por supuesto, un bien común, en este caso de las sociedades humanas. Aquí acabo de mencionar la filosofía moral y la ética, claro, algún paréntesis previo. La ética, en un momento dado, por supuesto, va a tener o va a representar definitivamente un contexto interesante, porque la ética puede ser definida como el estudio de la moral, la teoría racional, podemos decir así, de cómo actuar en sociedad. Y por su lado, la moral es la forma en la que actuamos, es el comportamiento, es el hábito. En otras palabras, podría decirles que la ética tiene que ver más con la teoría y la moral con la práctica. Ahora, en este preámbulo que necesariamente hay que realizar para poderlos introducir en este tema de la justicia como valor central del derecho, pues podemos encontrar aspectos, por ejemplo, tales como la etimología de la palabra justicia, y se ha dicho por los autores que en la palabra justicia pues, proviene de varios vocablos latinos, como son iure, hobbies o bien juramentum, vinculados estos conceptos o relacionados con el nombre de Júpiter, no del planeta, sino del dios máximo dentro de lo que es denominado el panteón grecorromano. Por ello es que se ha dicho o se deduce que los romanos comprendían la justicia y el derecho como un regalo divino. Es interesante cuando nosotros nos involucramos en el estudio de la justicia como concepto a nivel jurídico. Y vamos a ver que dentro de ese contexto, pues también, en el caso del concepto romano, pues la legislación distinguía, por un lado, el ius y el otro que ellos denominaban el fas. Y van a ver ustedes todos estos temas, espero, en el curso de Derecho Romano en el segundo semestre. O sea, entre el ámbito jurídico y el ámbito religioso. Por lo tanto, el derecho romano puede decirse es el antecesor en muchos sentidos del derecho contemporáneo del Occidente, del cual pues, nosotros formamos parte. Y recuerden ustedes que basta que vean ustedes el primer artículo de la ley del organismo judicial, la ley es la fuente del ordenamiento jurídico, es porque nuestro ordenamiento jurídico es un ordenamiento que dentro del sistema o familia jurídica a nivel mundial es un sistema inspirado por el derecho romano, es un sistema de derecho latino. Por lo tanto, vemos que nuestra idea de la justicia, podemos decir, formando parte de este sistema, pues proviene de la antigua Roma. Sin embargo, y esto es justo, y es necesario pues comentarlos, pueden en un momento hallarse conceptos semejantes en la raíz de todas las demás tradiciones culturales del mundo de lo jurídico, en el caso de China, Mesoamérica, o podemos mencionar, por ejemplo, el caso del mismo Egipto. Entonces hay un influjo en un momento dado del derecho romano en la concepción que tenemos actual de la justicia, pero no significa que en otros sistemas jurídicos alrededor del mundo pues tienen una percepción muy particular de lo que es la justicia. De esto que les he comentado, puedo derivar el tema de algunos tipos de justicia. De alguna manera se han reconocido, entre otras, pues, 4 tipos de justicia, cada uno de los cuales, por supuesto, va a regular ciertas fases, áreas de la vida de las sociedades humanas. La justicia, sí, disculpen. Entonces, tenemos en un momento dado este tipo de clases de justicia y podríamos ver, pues básicamente, lo siguiente: una justicia distributiva, una justicia procesal, una justicia retributiva y, por supuesto, pues podemos mencionar una justicia restaurativa.
Ahora, todos estos temas que salen a colación de la manera en la que a nivel mundial pues, se ha concebido la idea de la justicia. Por ejemplo, en el caso de la justicia distributiva, que también ha sido llamada justicia económica, esta se preocupa por la justa repartición de los bienes en la sociedad. O sea, que se vele, así como lo escuchan, que se vele por el derecho de cada quien a tener lo necesario para una vida digna en sociedad, en su existencia en sociedad. El problema, por supuesto, que se ha dicho en ello está en qué procedimientos o hasta qué punto ha de tomarse las medidas al respecto en una sociedad determinada. Recuerden que fácil es decirlo, pero cumplirlo es lo que cuesta. Luego tenemos, por ejemplo, una justicia procesal, aquella que se ocupa de que todos los individuos, y esto es interesante que lo entiendan, reciban el trato que merecen en base a sus acciones, reforzando la obediencia a las normas de una manera, por supuesto, imparcial y objetiva. Claro, evaluando cada caso definitivamente y conforme a un procedimiento debidamente establecido. Luego, en torno a las clases o tipos de la justicia, pues podemos ver de que los autores pues, han mencionado una justicia denominada retributiva. Esta se ha dicho y han argumentado que se rige por el principio de que cada quien deberá ser tratado del mismo modo en que se trata a los demás. Así, entonces, se emprende el castigo, en un momento dado, como el resarcimiento retroactivo del daño infligido a terceros. Claro, esto es importante, determinar que hay que balancear las situaciones. Se necesita buscar un punto de equilibrio, por eso se habla de un balance. ¿Para qué? Para que los agresores no obtengan ventajas injustas sobre sus víctimas. De la misma manera o mismo modo o forma, pues a través del castigo, lo que se busca es disuadir a la sociedad de cometer actos de injusticia. Y finalmente, por supuesto, se puede mencionar una justicia restaurativa y este concepto es interesante porque es semejante a la retributiva, pero está centrada en la víctima de un maltrato, en la víctima de una injusticia. Se propone entonces el resarcimiento del daño cometido en su contra mediante la restitución del bienestar y la tranquilidad en alguna medida a los individuos puntuales o específicamente determinados. Y es así como se dice que así se busca balancear las relaciones a lo interno de la comunidad y, por supuesto, sanar las profundas heridas que han quedado dentro de la misma comunidad como colectivo social representa. Bueno, entonces, luego de este preámbulo, por lo que ustedes tienen en su pantalla, pues definitivamente va a generar una idea interesante. En el contexto del derecho romano, pues vamos a establecer Justiniano. Nos dice que la justicia eso representa el ideal supremo que estriba en la voluntad firme y constante de dar a cada cual lo suyo. Autores de la talla de Scriche nos dicen que esta definición dada siglos atrás por Justiniano coincide con una justicia moral. Sin embargo, para Scriche, también existe una justicia civil, y es aquella que se produce cuando el hombre actúa conforme a la ley. Entonces tenemos maneras de entender, obviamente, la justicia, y vamos a ir viendo, por supuesto, y ustedes verán el material que les voy a también a compartir, maneras de comprender y entender la justicia. En el caso, por ejemplo, del pensamiento filosófico griego, pues vemos que Aristóteles también
realizó reflexiones en torno al tema de la justicia, y dentro de estas, pues él establece una justicia distributiva, una justicia conmutativa. Y noten que aquí empezamos a platicar de clases de justicia. En la distributiva, obviamente, pues vemos que la que contiene los principios con respecto a la repartición de bienes y cargas. Entonces, en ese aspecto estamos viendo que Aristóteles propone que las personas desiguales no deben tratarse de igual forma. Y hay un principio interesante, y es este: hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales para que haya justicia, y que coincida con la idea de la justicia distributiva que plantea el filósofo griego Aristóteles. Claro, hay palabras, hay textos. Voy a plantearles a ustedes un caso para que puedan entender eso de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Cuenta la historia que hace un buen tiempo, en un reino, por supuesto, se cometieron dos delitos, dos homicidios, por sujetos muy distintos. Uno de ellos, por supuesto, era un campesino y otro era un médico. Claro, la pena establecida, pena de muerte para el homicida. Pero también se establece que en esa época, coincidentemente, estaban sometidos a juicio. En este caso el rey era el que aplicaba la justicia y determinaba. Entonces llegó una enfermedad, hablemos de una peste, y el único médico en el reino podía curar a los enfermos. Ante esta situación, entonces el juez al campesino lo condenó a muerte y al médico le perdonó la vida. Claro, no vayan a activar el micrófono como la amiga que estaba antes con nosotros, con radio a todo volumen, pero ¿y ustedes qué piensan? Claro, no lo hagan con micrófono, por favor, tan solo qué piensan en el actuar del rey. Y es así entonces en donde tal vez con ese ejemplo ustedes podrán comprender la dimensión del por qué en cierto momento pues Aristóteles decía que hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y podría continuar porque el tema de reflexión es enorme y es amplio. Por supuesto requiere varias sesiones sin llegar a agotar esa temática. Entonces, tenemos en torno a las clases, por supuesto, de justicia, está la distributiva. Para Aristóteles es lo justo, lo correcto respecto a la asignación de bienes en una sociedad. Los principios que rigen a esta justicia son diseñados para guiar la asignación, los beneficios, las cargas de la actividad económica. Y a menudo se le contrasta, se le confronta con la justicia retributiva en la administración de la ley. Entonces, es interesante cómo en la época moderna, filósofos de la talla de John Rawls, en un momento dado, viene a retomar el pensamiento aristotélico para seguir elucubrando en torno al concepto de esta justicia distributiva. Pero podríamos continuar platicando de esta temática y aparece una denominada justicia conmutativa. Por su origen etimológico, pues proviene del latín, commutare, el significado es intercambio. Y aquí algo interesante de este concepto de justicia conmutativa es la igualdad de valor de los bienes que se intercambian. Es una condición básica para que el trato pueda considerarse justo.
la igualdad en el valor de los bienes que se intercambian. Es una condición básica para que el trato pueda considerarse justo. Ejemplo. Imagínense ustedes que voy a entregar esto y a cambio de esto me ofrecen esto. ¿Entienden ustedes el ejemplo? Y es más que obvio. La igualdad en el valor de los bienes que se intercambian es una condición básica para que el trato pueda considerarse justo. Claro, y esto puede tener un valor sentimental, pero definitivamente no se aproxima ni siquiera al valor real de este. Entonces, un trato en estas condiciones sería injusto y es violatorio de la justicia denominada conmutativa. Entonces, se ha dicho también ese respeto recíproco de los derechos existentes, de lo que resultan numerosas prohibiciones. Básicamente, ustedes están viendo que esta justicia conmutativa es aplicable, es observada y es ideal su observancia en lo que se ha denominado la igualdad contractual. Entonces, Aristóteles, pues claro, pues concibió la justicia conmutativa como la que da a cada quien independientemente de sus particularidades, en contraste a la distributiva que toma en cuenta las diferencias de mérito. Y así podríamos ver, desarrollar pues, el pensamiento filosófico que se ha esgrimido en torno al concepto de la justicia. Se ha hablado también de la justicia retributiva o retribucionismo, que es otro término para referirse. Es una teoría de la justicia y en aspectos más particulares o puntuales es más aplicable al ámbito de la teoría de la pena. Y eso lo van a ver ustedes en materia de derecho penal. ¿Qué sostiene? Por supuesto, la pena va a ser la consecuencia derivada de una acción delictiva que se le va a aplicar al delincuente. Un castigo, en un momento dado, en que en sí mismo pues, representa la pena. Entonces, sostiene que la retribución proporcional es una respuesta moralmente aceptable a la falta o al crimen, independientemente que esta medida produzca o no beneficios y o perjuicios tangibles. Ahora, el ejemplo que puedo tomar acá con ustedes es este. El caso de una retribución proporcional. Aquí podría pensar en una ley tan antigua como la misma humanidad, y es la famosa ley del talión, aquella que nos dice ojo por ojo, diente por diente, el que a hierro mata, a hierro muere. Ya lo habrán escuchado ustedes. Y esto es porque cuando nosotros analizamos y que aparentemente es una teoría, es una ley muy, podemos decir, pareciera drástica, pero tiene un sentido lógico. Y no estoy justificando, tan solo se lo estoy explicando. Y es porque se ha dicho que la igualdad debe ser un concepto inherente a la justicia, la igualdad. Y aquí estamos discutiendo un poquito con Aristóteles, pero dejémoslo ahí tranquilo. Entonces, significa que en la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, significaría que la persona, si le cortó la mano a una persona, pues al delincuente le van a amputar la mano. Si le trajo el ojo, le van a extraer el ojo. Si le cortó una pierna, también se la van a cortar. Y es por el hecho de que debe buscarse que la pena sea igual, el castigo sea igual al daño ocasionado por el delincuente. Y no tiene que ser ni mayor ni menor, tiene que ser igual. Y esto le da la idea del por qué históricamente se consideró que la forma más justa era responder con la ley del talión, por el equilibrio que ocasionaba. Porque
hacer sufrir más al delincuente de lo que él lo hizo sufrir sería injusto. Y hacerlo sufrir menos del sufrimiento que ocasionó la víctima sería injusto, entonces tiene que ser igual. Y si podemos platicar y disertar sobre esta temática, claro, es amplia, y hay tema para rato en cuanto a la discusión del mismo se refiere. Entonces, ¿qué tenemos por acá? La justicia correctiva y la justicia o justicia rectificatoria. Se ha dicho que es aquella que restaura una situación equitativa al revertir una ilegalidad. Aquí, como sugerencia, no es obligatorio. Si ustedes tienen a bien, pues pueden leer la Ética a Nicómaco, el libro quinto, capítulo cuarto, del pensamiento del filósofo griego Aristóteles. Él define a la justicia correctiva como aquella que tiene lugar cuando un ciudadano ha cometido una injusticia contra otro o cuando una de las partes ha provocado un daño a otro y otro lo ha sufrido. Y es así entonces como podemos ver, si ustedes creían de que hay pensamiento humano, la idea de una sola justicia, pues se equivocaron. Hay diversas maneras en las que el ser humano ha concebido el concepto de la justicia. Y todavía hay más. ¿Cómo lo concibe Santo Tomás de Aquino, el concepto de la justicia? Es interesante, claro, pues ya es entrar en profundidades en el estudio del derecho. Hay una obra monumental de Santo Tomás de Aquino, no estoy haciendo apología de ninguna denominación religiosa, pero en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino hay un capítulo muy interesante de las reflexiones filosóficas de este máximo exponente del pensamiento cristiano, que plasmó en torno al tema de la justicia. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos varios aspectos por abordar o por tratar. Algunos en un momento dado, pues, identifican tres aspectos posibles de la denominada justicia correctiva: la compensación, el emparejamiento o igualamiento y el castigo, que son tres temas que van muy de estrechos y de la mano cuando se aborda el tema de la justicia correctiva. En la compensación, buscar otorgar a la víctima una indemnización equivalente al daño que ha sufrido. El igualamiento, en un momento dado, y el castigo se dirigen contra el causante de la injusticia. El igualamiento lo priva de ventajas que injustamente ha adquirido, y el segundo, y de las que se ha beneficiado. Y el segundo, el castigo, pues es el pago extra por el mal que él causó. Y es la manera, en un momento dado, de reflexionar en torno al concepto mismo de la justicia. ¿Qué más tenemos por acá? Compensación e igualamiento, que son dos aspectos antes mencionados por Aristóteles, son considerados cuando se caracteriza la justicia correctiva, identificado como el justo medio entre la pérdida de uno y la ganancia de otro. Y el papel del juez, según este pensador que aplica la justicia correctiva, va a consistir básicamente en mantener la balanza igual entre las dos partes. Y así ustedes pueden ver cómo el tener una concepción en torno a la justicia a través de la historia, pues es muy interesante en las respectivas reflexiones. Pero también en el caso de Aristóteles, ya algo les había adelantado a ustedes y se los había mencionado. Cuando se habla de la equidad, la palabra equidad proviene del latín equitas y significa igualdad. Claro, Aristóteles, cuando reflexiona sobre la justicia, pues considera que la justicia es buena, pues un bien general, pero esta es muy rigurosa, es muy drástica. Y entonces busca un mecanismo para atemperar el rigor de la justicia, y es la equidad. Si la justicia es buena, la equidad es mejor, porque la equidad va a representar lo que racionalmente es justo para un caso. Es como una justicia hecha a la medida del caso. Y Aristóteles entonces pues reflexiona y toma partida y posición sobre este tema y busca un mecanismo correctivo de la justicia, del rigor de la justicia. Entonces se preocupó de las dificultades que se presentan al juez al momento de aplicar las leyes que son abstractas, permanentes, en este caso generales, a casos concretos.
Entonces, él propuso un medio correctivo de la rigidez de la justicia, que fue la equidad, que permite adaptar en un momento dado la justicia al caso singular, templando o aminorando el rigor mismo de la justicia. Y es así entonces como estamos viendo que se ha mencionado pues, básicamente en torno al tema muchas reflexiones. Y por tanto, entonces nos quedaría básicamente el siguiente valor, que es la seguridad jurídica. Me parece que por el momento, más que suficiente, la temática que hemos explicado hasta este punto. Claro, en la próxima sesión, que será la última clase, pues vamos a terminar este módulo y por supuesto, pues vamos a generar una explicación del módulo 9 que se refiere a la realidad nacional. ¿Qué me queda? No crean que se me había escapado, pues veo los respectivos mensajes de ustedes, pues claro, pues tendrán su material de apoyo, no tengan ninguna pena. Y luego vamos a establecer los valores, pues son principios, virtudes, cualidades, caracterizan una persona, una acción, un objeto que se considera típicamente positivo, de gran importancia. Gracias, Johanna, pues nos comparte por acá una de tantas definiciones. También Johanna me indica, no se mira, sí, disculpen, Johanna, pues fue por el texto del preámbulo de la Constitución, pero debe ser ubicado ahí el texto, disculpen, es bastante pequeña la letra, y claro, imagínense, si están en computadora es difícil leer, ya estando en un celular, pues se vuelve a veces imposible, pero por lo menos les leí el preámbulo de la Constitución. Entonces veo que ya no existe en un momento dado, pues otro comentario o pregunta al respecto. Entonces, mis estimados amigas y amigas, pues ¿qué nos queda? En la próxima sesión están invitados a participar, básicamente en la última clase, y lo que vamos a generar es material de apoyo. Yo se los voy a socializar en la plataforma Alterna Classroom, pero para no dejar en el tintero un tema, pues quiero en lo particular para las distinguidas estudiantes que son madres de familia, en esta oportunidad, pues desearles un feliz día, el Día de las Madres. Espero que en un momento dado, pues las bendiciones colmen su hogar, desde mucha sabiduría, que adquieran ustedes la templanza de su espíritu, para poderse constituir en guías y modelos a seguir por parte de sus hijos, y en un momento dado, pues, sean ustedes, pues, felicitadas en esta labor. Son, en un momento dado, pues, un punto importante dentro del contexto familiar. Y por supuesto, pues esta cátedra, con especial dedicación, pues es un regalo de reflexión filosófica para todos y todas, y en especial para quienes han tenido la bendición, y próximamente también, pues serán madres, pues saber de que forman parte de la creación en el universo, y que su paso por este mundo, esta existencia física que es efímera, pues deje una profunda huella que trascienda los límites de tiempo y espacio. Así es, mis amigos y amigas, pues voy a dejarlo por acá. Los espero en la próxima sesión para la última clase. En un momento dado, pues quisiera seguir, pero vamos a culminar ya próximamente nuestro contenido programático, y tengan a bien, pues, estar siempre presentes, y gracias por su asistencia y por sobre todo por su paciencia, porque si algo admiro de ustedes es la paciencia que tienen de estar en mis clases. Entonces, gracias por su presencia hasta el final. Lo dejo hasta acá. Les deseo una feliz tarde y éxitos para todos. Hasta pronto. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Licenciado, feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde a todos. Gracias, licenciado. Gracias, Feliz licenciado. tarde. Gracias por su asistencia. Mucho gusto. Hasta pronto.